Acompañen sus Biblias de pie, aquellos que tengan sus piernas buenas. En el libro de Juan, Juan capítulo 3. Y vamos a dar lectura a ese capítulo de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, rogándote, amado el Señor, que tú nos permitas predicar tu palabra de manera fiel, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento para hacerlo de una manera clara, precisa y que te glorifique, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú hables a los corazones de aquellos que estamos aquí, Señor, que tú ministres a las vidas, Señor, que sea alguno que todavía no ha nacido de nuevo, por medio de esta palabra pueda, Señor, ser confrontado de la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual en su vida, de manera que pueda reconocerte como su Señor y Salvador, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Para nosotros hoy un día muy especial hoy, además de que estamos celebrando el último servicio del año. Hoy al final estaremos celebrando bautismos en aguas. Hoy tenemos dos hermanos que se van a estar uniendo a la fe, ¿verdad? Al confesar a Cristo, no solamente con sus labios, sino a través del bautismo. Y quisiera aprovechar la ocasión, ¿verdad? Y hoy no es un sermón como lo que normalmente acostumbramos a escuchar los sermones, pero yo espero en el Señor que pueda ser de edificación a todos los que estamos aquí. Y cuando hablamos del bautismo en agua, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es el bautismo en agua y por qué lo hacemos? Cuando hablamos del bautismo en agua, nos referimos a la ilustración visual de la verdad espiritual que ocurre en las personas que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Y es un acto que hacemos en obediencia a Jesucristo y su palabra. Así que
Primer aspecto, el bautismo en agua es una ilustración visual, o sea, es un drama de lo que el Espíritu hace en la vida de las personas. El nuevo nacimiento espiritual se testifica por medio del bautismo en aguas y lo hacemos en obediencia a lo que Jesucristo mismo nos dijo en su palabra, de que fuésemos y nos bautizáramos. Así que es un llamado a la obediencia. Ahora bien, antes de que una persona vaya a las aguas bautismales, debe haber nacido de nuevo. No es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Y es lo que básicamente el evangelista Juan nos presenta por medio de esta narrativa. Nosotros vamos al capítulo 3 de Juan. Se da en el contexto de una conversación que Jesús está teniendo con un intérprete de la ley, pero no con cualquier intérprete de la ley, sino con un intérprete de la ley que era bastante prominente, un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo quería hablar con Jesús y no se atrevía a ir de día. No sabemos si era porque quizás tenían miedo que lo criticaran o quizás simplemente quería tener un tiempo a solas con Jesús y poder hacerle preguntas más personales. La realidad es que no sabemos la razón específica, pero podemos entender por el contexto de que posiblemente no quería ser visto por otros fariseos o otros intérpretes de la ley. Así que Nicodemo llega de noche hasta donde está Jesús y él hace una aseveración directamente a Jesús. Él le dice en el versículo 3, Nicodemo le dice: Jesús es rabí, ¿verdad? Que es lo mismo que decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La razón por la que Nicodemo le dijo esto, tampoco nosotros podemos saber la ciencia cierta porque la palabra no lo dice. Lo que sí sabemos es que Nicodemo veía a Jesús como un maestro que era un enviado de Dios. Lo que Nicodemo no entendía es que Jesús no era cualquier maestro, era el maestro. No era solamente el enviado de Dios, él era el Mesías de Dios. Él todavía, o sea, Nicodemo todavía no creía que Jesucristo era aquel Mesías de quien se profetizaba en todo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué podemos decir eso? Bueno, por lo que Jesús le contesta. Versículo 3, vemos que Jesús le contesta a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me encanta siempre las contestaciones de Jesús. Pareciese que él contesta lo que le da la gana cuando él quiere. Siempre parece que Jesús se sale del tema de la persona para hablar de otra cosa, pero Jesús no se sale del tema. Jesús va detrás de las intenciones del corazón, que las conoce muy bien, y las expone hacia el frente, y aquello que parece que no tiene sentido es lo que realmente tiene todo sentido en la conversación. Así que Jesús le dice: mira, Nicodemo, tengo que decirte algo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué entonces Jesús le dice esto a Nicodemo? Bueno, lo más seguro es que Nicodemo pensaba, al igual que mucha gente todavía sigue pensando hoy. Se pensaban que porque yo soy bueno, como dice una canción, yo no le hago daño a nadie, pues yo voy para el cielo. O porque como yo sé quién es Jesús y yo sé lo que Jesús hizo, pues automáticamente eso me da entrada al reino de los cielos. O porque yo cumplo todas las leyes habidas y por haber y entonces yo voy al cielo. Pero la realidad es que Jesús le dice que nada de eso es lo que da entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. Él dice que para poder entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Así que cuando Nicodemo escucha eso, Nicodemo no era ningún tonto. Nicodemo era un prominente intérprete de la ley. Pero como siempre sucede que cuando Jesús quiere confrontar a alguien, ¿qué es lo que hace la gente? Comienza a esquivarse. Porque ¿a quién le gusta que lo confronten? A nadie. Cuando te sientan así en un sitio y te dicen, tú sabes que el jefe te llama y tú sabes que hiciste algo mal y te van a confrontar, por lo general uno empieza, y empiezan las excusas. Así que en este caso, lo que hace Nicodemo es que comienza a hacerles preguntas a Jesús. Oye, ¿y cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? ¿Acaso me puedo entrar yo en la barriga de mi madre y volver a nacer?
Así que Jesús le responde directamente al grano. Como ve que Nicodemo quiere evadir, dicen, déjame aclararte, Nicodemo. Versículo 5 dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tú naciste de tu madre, vas a ser de tu madre, naciste una vez, no hay vuelta atrás. Lo que es de la carne es de la carne. Pero luego le dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que una cosa no se mezcla con la otra. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Ahora el versículo 6 dice, no te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús le está explicando una verdad espiritual a Nicodemo en palabras que él pueda comprender, pero que sabemos que no entiende. Él todavía no entiende, hermano. Dice, así que todo el que es nacido del Espíritu, porque él dice lo donde viene el viento, de dónde va, porque el Espíritu es como el viento, no lo vemos. Es una obra espiritual, no se puede ver físicamente, pero sí sucede. Nadie controla al viento, nadie controla el Espíritu hace como él quiere, cuando quiere y de la manera que él quiere. Nicodemo todavía no entiende. Versículo 9. ¿Cómo puede hacer esto Jesús? Jesús nuevamente responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Qué fuerte. O sea que tú has pasado todo este tiempo estudiando la ley, tú dices ser un prominente intérprete de la ley y no entiendes estas cosas. Y Jesús le comienza a hablar y comienza a apuntarse a él mismo como aquel que es el cumplimiento de aquello que el Antiguo Testamento ya viene hablando desde el principio. Recuerde que Jesús siempre va a apuntar a él como el cumplimiento del Antiguo Testamento, que es la historia de la redención. Versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Jesús está hablando lo que sabe y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús puede ver lo que sucede, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Que hace tiempo yo estoy aquí, estoy hablando de lo que la Biblia dice que va a suceder. Yo soy aquel que ha de venir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y yo di testimonio de eso, pero ustedes no me creen. O sea, él le está diciendo a Nicodemo, tú sabes todo, pero no crees. Tú sigues siendo un incrédulo. Así que vemos que la información no salva a nadie. Mucha teología no salva a nadie. Hacer muchas cosas buenas no salva a nadie. Él le dice, si le he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? O sea, yo te puedo hablar celestiales, no vas a entender, mucho menos. Y ahora él va a afirmar, Jesús va a afirmar, yo soy el que descendió del cielo, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una afirmación que el profeta Daniel utiliza para referirse a aquel que vendría enviado por Dios. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos que hace mención del Hijo del Hombre, es aquel que vendría como un hombre de parte de Dios enviado, el cumplimiento. Y le dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que Daniel profetizó, yo diciendo, ese soy yo. Y ahora en el versículo 14, todavía entonces Jesús no solamente viene a hablarle de lo que necesita entender Nicodemo acerca de lo que es el nuevo nacimiento, que en términos doctrinales se conoce como regeneración. Ahora Jesús va a decirle el evangelio. ¿Por qué Jesús le va a decir el evangelio? Porque el medio que Dios escogió para que los hombres que están muertos vengan a nueva vida es el compartir las buenas nuevas de salvación. Y aún mismo Jesús está compartiendo a Nicodemo que él es la salvación y le va a dejar saber ese mensaje.
Así que Jesús le está explicando, déjame decirte lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, es algo que hace el Espíritu. Eso se le conoce como regeneración, la cual tú no entiendes y tú no conoces porque todavía tú no has nacido de nuevo. Y tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Eso es lo que Jesús le está diciendo en cortas palabras. Ahora bien, Jesús a partir del versículo 14 comienza a hablar el Evangelio, haciendo nuevamente referencia en el versículo 14 al Antiguo Testamento. Si vamos al versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le hace este comentario acerca de Moisés y la serpiente en el desierto? Vaya conmigo a Números. Capítulo 21, versículos 4 y 9, del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. En este momento se encuentra el pueblo de Israel en el desierto, está conquistando, se le ha enviado a conquistar diferentes tierras. Y comienza a pasar esto. Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿te acuerdas cuando en el desierto pasó esto? Que el pueblo pecó contra mí y yo envié serpientes que los mordieran para que murieran. Y luego le dije, cuando intercedieron y se arrepintieron de sus pecados, yo le dije a Moisés que preparara una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, en un palo. Y aquellos que miraran la serpiente serían sanos, no morirían. Ese era un símbolo de lo que pasaría cuando llegara yo. Las serpientes que muerden para morir es el pecado que entró en el mundo por causa de Adán en el Edén, cuando la serpiente engañó a Adán y engañó a Eva y pecaron todos y todos están muriéndose. Y ahora la serpiente en el palo de bronce soy yo. ¿Y por qué usar una serpiente para representar a Jesús? Si la serpiente fue un animal que Dios mismo maldijo en el Edén. Porque Jesús iba a tomar el lugar de los malditos para que los malditos tuvieran bendición y tuvieran vida. Mira lo que dice Gálatas 3, versículo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Jesús se hizo maldito en la cruz, en el madero, para que aquellos que estaban muertos tuvieran vida. Por eso él le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes qué? Es necesario que tú mires a la cruz. Si tú quieres nacer de nuevo, necesitas mirar a la cruz. Yo soy ese que voy a estar guindado. Todavía eso no había pasado. Pero él está dando un adelanto de lo que habría de pasar. Va a llegar el momento más adelante en la historia en que Jesucristo va a estar colgado en un madero y aquellos que miren a Cristo con fe tendrán vida.
Es por eso entonces que Jesús puede hablar acerca del amor de Dios y la gracia, que es la base del Evangelio, que es lo que encontramos en los versículos 16 y que son los versículos favoritos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta la gracia, pero a nadie le gusta el juicio. Entonces, cuando vemos Juan capítulo 3, versículo 16, fuera del contexto de lo que está sucediendo, decimos, ay, que Dios tan lindo, Dios tan amoroso, que envió a Jesucristo para que me salvase. Y como ya lo envió, yo no tengo que hacer nada. Wrong, equivocado. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos bien. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso también es verdad. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero ¿por qué no fue necesario que Dios enviara a Jesucristo a condenar al mundo? Porque lo que dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que todos ya estamos condenados de antemano. Por eso no hacía falta que Jesucristo viniera aquí a condenar a más nadie. No hacía falta condenar al que ya está condenado. Ya está condenado. Aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecó, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no hace falta condenar a nadie. Ya están todos condenados. Es como llegar a condenar a alguien que ya está condenado. O decirle muérete a alguien que ya se murió. Si ya está muerto. Entonces Jesús le está diciendo, Nicodemo, déjame decirte que yo vine aquí para que tú pudieses tener vida, pero si no te arrepientes, ya eres condenado. Dios envió a Jesucristo por amor en un acto de gracia. Él no tenía por qué enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Él lo hizo porque en su amor, en su voluntad, en su misericordia, así lo quiso. Él vino a vivir la vida que tú y yo se supone que viviéramos, pero que fuimos incapaces de vivir. Pero que aquellos que ahora entienden y dicen, es verdad, yo soy un pecador, pero que por medio de Cristo, aquel el justo que fue y se hizo maldito por mí, yo creo que ese sacrificio Él lo hizo por mí, siendo pecador, ahora yo tengo vida. Una vida que es eterna. Por eso Él dice, todo el que cree en Él, el que cree, la palabra cree en Él, no dice que crea en Él. ¿Por qué cree en Él? Porque es un acto presente y eterno. No es algo que sucede hoy y mañana no. Es un acto que sucede hoy y es hasta la eternidad. Usted cree en Jesucristo para siempre. No creo un momento y no creo en otro. No, eso no existe. Es una falacia de Satanás. Una de las mentiras que Satanás se inventa, entre ellas, alguna es que usted no tiene que confesar a Cristo sus pecados porque ya Cristo vino y hizo todo por usted. Número uno. Número dos, que usted tiene que hacer cositas buenas para ir para el cielo, segunda mentira. Y número tres, es que como ya yo creí una vez, no tengo que volver a creer. No, la vida del creyente es una de arrepentimiento y fe hasta que Cristo venga. No hay de otra. Y es que este mundo vive en tinieblas y es lo que Él le dice del versículo 18 en adelante. El que no cree es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, o sea, cuando Cristo, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Para que la gente pueda amar a Jesús, tiene que venir el Espíritu Santo, cambiar su corazón, poner fe en ellos para que ellos digan, oh,
Jesucristo, qué hermoso tú eres. Cámbiame, por favor, ya yo no quiero vivir en pecado. Es una obra sobrenatural del Espíritu. Es una obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si Jesucristo y su Espíritu Santo no nos cambia el corazón, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros solo somos la gente que responde en fe. Porque obviamente no somos robots. Somos personas que nos movemos en acción conforme a la verdad de Jesucristo. Por eso él dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. No quieren salir. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O sea, ¿qué es lo que hace aquella persona que ha nacido de nuevo? Que en la gracia del Señor, por medio del mensaje del Evangelio compartido, su corazón ha sido transformado. ¿Qué hace esa persona? Ahora viene en arrepentimiento y fe. ¿Y qué hace? Confiesa su pecado. Confiesa su pecado. ¿Para qué? Para que sus acciones sean expuestas. Y por medio de Cristo, entonces, ser perdonado. Es lo que vemos aquí. Él está diciendo a Nicodemo, tú estás muerto. Tú no vas para el cielo a menos que nazcas de nuevo. Y para eso necesitas que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Déjame hablarte el Evangelio. Y cuando una persona escucha el Evangelio, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. No simplemente hablar cualquier cosa. Así que Jesús le habla la palabra, le menciona Éxodo, le menciona quién es Él, le dice esto es lo que ha de suceder. Y no sabemos. Hasta aquí no sabemos si Nicodemo se arrepintió o no. Pero si seguimos adelante, estudiando la palabra, vamos a ver en el capítulo 7 que Nicodemo comienza a defender a Jesús cuando sigue siendo acusado por los fariseos. Así que hubo una obra espiritual que sucedió ese día en la vida de Nicodemo. No solamente allí, sino que cuando Jesús es crucificado, Él es junto a José de Arimatea quien recoge el cuerpo de Jesucristo para darle una sepultura digna de Él. Así que aunque no vemos que Nicodemo en ese momento expresa, es verdad, tú tienes razón, yo me arrepiento de mis pecados, sabemos que la obra del Espíritu sí se hizo en él. Hubo un nuevo nacimiento en Nicodemo. Yo estoy seguro que cuando Nicodemo vio a Jesucristo en la cruz, las palabras que Jesús le dijo acerca de Moisés y la serpiente, le tienen que haber hecho ¡pum! Oh, a esto se refería Jesucristo. Déjame mirarlo a Él, porque solamente por medio de Él tengo vida. Esa es la belleza del Evangelio, amado. Es algo que no hacemos nosotros, sino que Cristo mismo, su Espíritu Santo, hace como un acto de gracia y de amor por aquellos a quienes Él llama. Ahora, ¿cuál es el resultado de estos que han obtenido la vida eterna por medio de Cristo? Bueno, una obediencia mediante la fe, que los lleva a declarar que Jesucristo es el Señor y a vivir conforme a su palabra. Entonces, ¿pero a qué se refiere cuando dice? Porque Jesús le dice que tiene que nacer del Espíritu, también del agua. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice que hay que nacer del agua? Bueno, nosotros cuando vamos a primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, no tiene que seguir, simplemente anótelo. Primera de Samuel 7, 6, dice que allí Dios, el pueblo estaba rebelado contra Dios y Dios le dijo que se arrepientan. Y el pueblo de Israel tomó aguas del pozo y derramó las aguas en señal de arrepentimiento. Pudiésemos decir que el nacimiento del agua y del Espíritu es una señal del arrepentimiento que surge en el corazón. Pero también vemos que en Ezequiel capítulo 36, aquí sí le invito a que vaya conmigo, Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Esto es el profeta Ezequiel hablando de lo que sucedería más adelante. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera. Ezequiel 36, 24 en adelante dice, porque tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Versículo 25, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que podemos interpretar que lo que Jesús le quiso decir es que la obra del agua y del Espíritu es una obra natural donde el Espíritu Santo te limpia de todo pecado, te da un nuevo corazón para que entonces tú puedas tener afecciones, o sea, fe para creer que Jesucristo es el Señor. Ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual donde Dios mismo te limpia el corazón, te da un nuevo corazón y tú caminas en fe, comienzas a confesar tu pecado y a vivir una vida nueva en Cristo. Ahora, ¿cuál es qué otro paso entonces lo que viene? Pues obviamente es el cumplimiento de ir a las aguas bautismales. ¿Significa esto que aquellos que nunca llegan a bautizarse no van para el cielo? No, no significa eso. Porque entonces aquel ladrón que murió junto a Jesús en la cruz, a quien le dijo, ¿qué le dijo él? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo importante aquí es el nuevo nacimiento y el acto de fe, de arrepentirse y confesar a Cristo como su Salvador. Ahora bien, aquellos que tienen la oportunidad de bautizarse deben hacerlo, porque esto es una excepción a la regla. O sea, si usted se falleció, usted creyó en el Señor Jesucristo antes de morir, usted al cielo. Pero eso es la excepción. Porque la palabra nos invita a que aquellos que han nacido de nuevo den testimonio visible de lo que ya el Espíritu Santo hizo invisiblemente en su corazón. Es por eso que cuando nosotros seguimos adelante en Juan capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que luego Juan comienza a hablar de que Jesús estaba entonces haciendo ¿qué cosa? Versículo 22, aunque no es parte del sermón, dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, perdóname, estoy leyendo el otro capítulo. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan no está poniendo a hablar acerca del bautismo por cualquier cosa. Él está hablando del nuevo nacimiento y luego enseña que Jesucristo estaba bautizando. ¿A quiénes? A aquellos que se habían arrepentido, que habían nacido de nuevo, van a las aguas bautismales. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice, esto fue Jesús antes de ascender, y les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Vemos que Jesús da un mandato y es que todos los que crean sean bautizados. Pero luego afirma que aquellos que no crean serán condenados. O sea, la condena no es por no bautizarse, sino por no creer en Jesucristo. Pero los que se bautizan es porque han creído. Y los que se niegan a bautizarse es que posiblemente todavía no han creído en Jesucristo. Porque aquel que ha creído en Jesucristo no quiere negarse a obedecer a Jesucristo si Él es nuestro Señor y Rey. Si Él me dio vida nueva, ¿por qué yo no voy a querer hacer lo que Él me pide que haga? Si es nada comparado con lo que Él hizo conmigo. De hecho, cuando vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 14 al 36, nosotros nos encontramos a Pedro haciendo su primera predicación luego de que Cristo ascendiera y el Espíritu Santo descendiera. Y luego de Pedro haber predicado el Evangelio, los que estaban allí, que el Espíritu Santo le dio vida nueva, le dijeron a Pedro, Pedro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y la contestación de Pedro dice, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así que aquellos que han sido regenerados por el Espíritu, o sea, que han nacido de nuevo, que han sido traídos de muerte a vida, ahora en obediencia para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos, como un acto de gracia y de amor, van a las aguas bautismales.
¿Por qué? Como dije al principio, de una manera poder ilustrar visualmente lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en ellos. Así que al entrar en aguas bautismales dan testimonio que por cuanto tienen vida nueva en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Para qué? Para que entonces puedan vivir conforme a lo que Pablo exhorta a los romanos en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ir a las aguas bautismales, sumergirse debajo del agua, es una ilustración de que yo voy directamente con Cristo a la muerte, pero que cuando me levanto he sido resucitado a nueva vida. Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros que aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos sido levantados de nuestro cuerpo de muerte y hemos ahora tenido un cuerpo vivificado en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nuevamente testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero no solamente lo hacemos allí, sino que lo hacemos en nuestro diario vivir, porque Pablo sigue hablando a los romanos en ese mismo capítulo, versículos 12 y 14, y le dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo y damos testimonio de que Cristo es nuestro Rey y nos bautizamos y damos señal de que Cristo es nuestro Rey, ahora tenemos un llamado de vivir en constante santificación. Por eso Él le dice que vivamos como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden vivir en santificación. Solamente aquellos que han resucitado juntamente con Cristo son los que pueden hacerlo. Ya no somos esclavos del pecado, porque la vida que ha impartido el Espíritu Santo entonces comienza a producir en nosotros, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu, que es lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que la vida del creyente no es solamente decir Cristo es el Señor, no es solamente ir a las aguas bautismales, es día a día dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle constantemente al Señor: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. ¿Y cuáles son algunas aplicaciones para nosotros en esta mañana? Número 1, nosotros los que hemos venido a Cristo, o sea, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que recordar que esto ha sido un acto de amor y de gracia. Amor y de gracia. Mire, hermano, si nosotros entendemos que el nuevo nacimiento lo hace el Espíritu, o sea, que no fui yo quien dijo: ay, yo quiero servir al Señor. No, fue que Dios cambió mi corazón para yo reconocer la verdad de Él. No nació de mi voluntad, sino de su voluntad. Entonces, ¿cómo yo debo vivir? Mire, mi vida tiene que ser una vida de humildad. Esto yo no me lo gané, esto yo no me lo merezco, esto el Señor me lo regaló. Él lo compró a precio de sangre y me lo regaló. Yo tengo que vivir en gratitud al Señor y tengo que vivir en adoración.
Porque si no hubiera sido por eso, todavía Carlos Cajiga estuviese perdido. Porque yo no soy mejor que ustedes. Yo no soy mejor que nadie. Yo, al igual que todos aquellos que han sido salvos por Dios, era, como dice Pablo, el peor. Así que si nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, es porque hemos sido regenerados por su Espíritu Santo. Y entonces en obediencia vamos a las aguas bautismales. Porque no es una sugerencia, es un mandato al cual nosotros debemos responder en obediencia mediante la fe. Ahora, importante saber que el requisito para ir a las aguas bautismales no es la perfección, hermano. Es el arrepentimiento y la fe. Si nosotros estamos esperando a tener una vida santa, perfecta y sin mancha, libre de culpas y todo para ir a las aguas bautismales, nos va a alcanzar la muerte física y no vamos a lograrlo. Esto es fe. Que por medio de Cristo yo he sido salvo, he sido justificado, he sido santificado y estoy todavía en el proceso, pero Él me dice, si tú creíste y confesaste, bautízate y vive para mí. Porque el camino de la santificación, esto es hasta que Cristo venga. Porque tenemos que recordar que solamente aquellos que han nacido mediante el agua y el Espíritu entrarán en el reino de Dios. No existe tal cosa como una salvación universal, donde todos aquellos que saben que Jesús vino, que Él vivió de tal manera y que murió, automáticamente es salvo. No, mi hermano. No funciona así. Tampoco son salvos aquellos que tratan de vivir bien, de hacer las cosas bien. Tampoco funciona así. Porque nunca vamos a dar el grado. Jesús fue el único santo, perfecto, justo. Nosotros tenemos que arreguindarnos de Él. Tenemos que mirarlo a Él y decir, ay, Jesucristo, tú eres el único que me puedes dar vida eterna. Yo creo que tú lo haces. Y cuando yo hago eso, ¿qué hace Cristo? Se para frente a mí y cuando Dios me mira, ve a Cristo, no ve a mí. Y cuando ve a Cristo dice, Él es perfecto, Él es santo, Él es justo, Carlos también. Ese es el evangelio, hermano. Es saber que ya yo no tengo que estar luchando día a día para ganarme algo que ya Cristo se ganó por mí. Yo lo único que tengo que hacerlo es confesarlo. Confesarlo con mis labios. Y eso es lo que la palabra nos llama, a confesar que Jesucristo es el Señor. Porque como nos dice el versículo 18, aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero aquel que cree tiene vida eterna. Aquel que cree tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirar a Cristo. Mira a Cristo y vivirás. Quiero hacer un llamado en esta mañana. Aquellos que posiblemente se encuentran aquí y que todavía no han reconocido al Señor y Salvador como el Señor y Salvador de sus vidas. Que han entendido que han estado viviendo en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, pero que reconoce que si continúa viviendo en esa vida va directo a la condenación, pero que hoy ha entendido que Dios en su gracia y misericordia ha enviado a su Hijo para que ya no vivas más lejos de Él, no vivas más condenado, sino que puedas venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Ahí donde estás puedes levantar tu mano. Queremos orar por ti, porque Jesús compró tu vida en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesucristo y vivirás. Si no hay nadie, asimismo, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Señor y Dios bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana,
reconociendo, Señor, que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas, que solamente por medio de Cristo podemos tener entrada al reino de los cielos, Señor. En tu gracia y tu misericordia tú enviaste a Jesucristo para que viviera la vida que yo se supone que viviera, mas no pude vivir. En tu gracia y en tu amor, por medio de tu Espíritu Santo, traíste vida nueva. Señor, nos resucitaste por medio de Cristo, para que hoy pudiéramos tener vida y podamos confesarte como nuestro Salvador, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a vivir conforme a esa verdad, Señor, reconociendo que nosotros mismos no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, pero que por medio de Cristo, que ya la ganó por nosotros, hoy nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú estés trabajando en las vidas que se encuentran aquí presentes en medio vuestro, Padre. Que tú ministres a las vidas que están aquí, Señor. Y que esta palabra, Señor, siga retumbando en sus corazones, Señor. De manera que tú los traigas de muerte a vida y puedan confesarte como sus salvadores. Padre, por Jesucristo te lo pedimos, Señor nuestro, a quien damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos.